En el mundo cripto hay dos tipos de noticias: las divertidas que crees que te sirven para desarrollar una estrategia de inversión y las noticias aburridas que en realidad sí te sirven para desarrollar una estrategia de inversión. Las noticias divertidas que crees que te sirven suelen ser noticias endémicas o que surgen dentro del criptoverso o cerca de la industria cripto, como Michael Saylor anunció una nueva compra de bitcoins o Nayib Bukele promulgó una nueva ley pro cripto. Si bien puede ser entretenido escucharlas, son noticias, al igual que los personajes que las protagonizan, completamente irrelevantes para el diseño de una estrategia de inversión. Las únicas noticias útiles, que suelen ser mucho menos divertidas, pero que deberías seguir muy de cerca, ya que son cruciales para tu cripto portafolio de inversión, son las que tienen que ver con la inflación y con los bancos centrales de los países más prósperos del mundo. Los ETF spot de Bitcoin y el halving ya están completamente descontados en el precio, pero el ciclo acaba de empezar. Las noticias que realmente importan se están formando y alineando. La pólvora seca sigue igual de seca y acumulándose. Hay que estar más listos y tener más cuidado que nunca y estar preparados para lo que viene con las criptomonedas. Veamos entonces cómo tienes que gestionar tu arsenal para la batalla que se avecina en 3 puntos. ¿Qué es lo que no sabes? ¿Qué no sabes? Lo primero que tienes que preguntarte es... Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaríamos en los comentarios para ningún servicio de asesoría. Mucho cuidado, por favor. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... Yo ya estoy listo. Sigo acumulando poco a poquito sobre la marcha y lo que puedo. Haces bien, porque 2024 será un año muy extraño, pero en términos positivos. Arranquemos. Punto número 1, el verdadero motor de Bitcoin. Como decíamos en la intro, gente como Michael Saylor, Nayib Bukele y Cathie Wood son variables completamente irrelevantes para el precio de Bitcoin y por lo tanto el resto de las criptomonedas. La variable pues que tiene más impacto en el precio de Bitcoin es la liquidez, la cantidad de dinero en circulación que hay en un momento dado en la economía del mundo disponible para el crédito y la inversión. ¿Podrías sustentar eso con números, Padawan? Para no hablar de todos los tipos de dinero o todas las divisas que hay en el mundo, hablemos del todavía más importante método de cambio, el dólar de Estados Unidos. Para medir entonces la liquidez en dólares podemos fijarnos en varias cosas, pero hablemos por lo pronto de dos: la cantidad de dólares que la Reserva Federal ha impreso e inyectado en la economía, menos los que tiene congelados, y el nivel de tasas de referencia del que tanto se han anticipado recortes que todavía no llegan. Yo prefiero hablar de cosas divertidas y menos técnicas, la verdad. Empecemos entonces con la primera variable. El dinero que la Fed ha impreso e inyectado en la economía lo podemos ver directamente reflejado en el balance general de la Reserva Federal, y que actualmente es de 7.36 billones de dólares. Es decir, la Fed tiene en sus arcas, en su posesión, activos que principalmente se componen de deuda del gobierno de Estados Unidos con un valor de 7.36 billones. Lo primero que hay que entender en este punto es la naturaleza de la Fed, sí. Podemos decir que la Reserva Federal o Fed es parte del Estado, pero es, en teoría, como debería ser todo banco central, autónomo y no obedece los caprichos de ningún presidente o político de menor nivel. El objetivo entonces de la Fed es controlar la inflación y fomentar el crecimiento y el empleo, para lo cual tiene varias herramientas muy poderosas a su disposición. Volviendo al punto del balance general de la Fed, que la Reserva Federal tenga un balance general compuesto principalmente de deuda gubernamental con un valor de 7.36 billones de dólares significa que la Fed ha impreso 7.36 billones de dólares para comprar esa deuda gubernamental, es decir, para prestarle ese dinero al gobierno. Y al imprimir ese dinero, comprar deuda o prestarle al gobierno, la Fed inyecta dinero en la economía. Y como se habrán dado cuenta, el primer receptor de dicha inyección es el gobierno. La impresión e inyección de dinero a través de la compra de dicha deuda por parte de la Fed tiene por nombre Quantitative Easing, QE, o flexibilización cuantitativa. En marzo de 2022, la suma de todo el dinero impreso por parte de la Fed llegó al máximo histórico de 8.9 billones y desde entonces ha estado disminuyendo a través de un mecanismo que se llama Quantitative Tightening, QT, o restricción cuantitativa. El QT, lo mismo que el QE, pero al revés, sí.
Exactamente, maestro. Si el quantitative easing es imprimir dinero e inyectarlo en la economía a través de prestarlo al gobierno, el quantitative tightening en principio es dejar que esa deuda madure o llegue a su vencimiento sin renovarla, sacando entonces ese dinero de circulación. Es decir, si esperamos a que esos bonos de deuda venzan, entonces el gobierno federal paga ese dinero que le debe a la Fed, y si esos dólares están en la Fed, están fuera de circulación. Ok, ya entendí que QE es imprimir e inyectar dinero y QT es lo contrario. Y si quieres ver cuál es el balance entre esos dos mecanismos, puedes ver el balance general de la Fed, donde curiosamente también puedes observar cómo la explosión de quantitative easing durante 2020 y 2021 coincide con el bull run de Bitcoin y algunas de las alt seasons más monstruosas en términos positivos, claro, de la historia cripto. Y el pequeño repunte que es visible en marzo de 2023 no es más que el estímulo o impresión e inyección de liquidez por el colapso de Silicon Valley Bank y compañía. Pero para seguir entendiendo la liquidez como variable más influyente en Bitcoin, ¿qué más tenemos que saber, joven Padawan? Punto número 2. La liquidez será la chispa de las alt seasons. Ya vimos pues que el QE es abrir la llave o el grifo de la liquidez y el QT es cerrarlo, en términos obscenamente simples, claro. Pero el caso es que actualmente hay 7.36 billones de dólares impresos por la Fed y en circulación, como mencionábamos antes. Ahora bien, a este dinero hay que restarle dos cosas para tener un entendimiento perfecto de la liquidez en un momento dado. Hay que restarle el dinero en el reverse repo market y el dinero en el Treasury General Account. Ay, hermano, esto no está divertido, está muy técnico. A los 7.36 billones del balance, primero restemos el dinero que está en el Reverse Repurchase Agreement, que en resumidas cuentas no es más que el dinero de varios fondos de inversión congelado o estancado dentro de la Fed, generando una tasa de interés y que aumenta o disminuye según justamente la tasa de interés de referencia definida por la Fed. Si la tasa es alta, más fondos querrán tener ahí su dinero, y si es baja, menos fondos congelarán ahí dicha liquidez. Por eso se habla de las tasas. Si están bajas, esa liquidez se libera, sí. Exactamente, maestro. La segunda cosa que hay que restarle al balance general de la Fed es la cantidad del dinero en el Treasury General Account. En pocas palabras, el TGA es igual que el Reverse Repo, pero en lugar de ser dinero de fondos de inversión congelados en la Fed, el dinero del Treasury General Account es dinero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, congelado y generando interés también dentro de la Fed. La cantidad de este dinero, al igual que el Reverse Repo, dependen del nivel de tasas de referencia definidas por la Fed. Entonces los 7.36 billones del balance menos el reverse repo menos el TGA da igual a... El último dato es de 5.99 billones de dólares, habiendo el resultado de esta misma ecuación llegado a su máximo de 7.14 billones en diciembre de 2021. Curiosamente, un mes después de los máximos históricos de Bitcoin y muchas otras altcoins el bull run pasado. Y el punto más bajo del resultado de esta misma ecuación fue de 5.5 billones en diciembre de 2022. Exactamente también el punto más bajo de Bitcoin en el bear market del ciclo pasado. Moraleja, los bullruns en cripto son un asunto intrínseca y fundamentalmente monetario, sí. En otras palabras, lo que le da no solo impulso, sino lo que define la forma y magnitud de los bullruns cripto es la liquidez. Y la liquidez está definida por la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que podemos ver en indicadores tan simples como el balance general de la Fed, menos el dinero de fondos y del gobierno congelados en la misma Fed. Misma cantidad congelada que a su vez y por su lado está definida por el nivel de tasas de referencia de la Fed. Lo que no entiendo es cómo me sirve todo eso a mí para mi portafolio y mi estrategia de inversión. Punto número 3. ¿En qué punto del momentum de liquidez estamos? El QE y el QT definen el valor del balance general de la Fed, pero las tasas de interés de referencia a punto de bajar pueden hacer que este nivel sea aún mayor o menor. Si nos fijamos entonces en la ecuación antes mencionada de balance general menos repo menos TGA, la liquidez desde este punto de vista se encuentra apenas 2.62% arriba del mismo nivel de mayo de 2020. Justo en el halving, pero del ciclo pasado, sí. Exactamente. Curiosamente y hasta siniestramente, el nivel de liquidez es casi el mismo que cuando se concretó el tercer halving del cuarto criptociclo 4 años atrás. Es decir, estamos en el mismo contexto, pero hoy hay ETFs spot de Bitcoin y un zeitgeist mucho más cripto que el de
hace años. Las mismas ventajas monetarias o de liquidez de 2020 y 2021 estarán para 2024 y 2025. Exactamente, lo único que importa es la liquidez y esta será la misma que la que tuvimos durante el bull run del ciclo pasado. No sé ustedes, pero yo no puedo pedir más. Si quieres conocer las 5 mejores criptomonedas para invertir en mayo, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawans, y que la criptofuerza los acompañe.